¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ojalá se encuentren muy bien. Estaba pensando en una de las páginas negras, oscuras, macabras, siniestras de la criminalidad argentina, no por hacer hincapié en lo argentino, sabemos que esto no tiene fronteras, como quien dice, lamentablemente, pero nos situamos aquí, ¿sí? Y en el año 1944, para estos tiempos, ¿sí? Para mediados de noviembre, moría en Ushuaia, en el penal de Ushuaia, Cayetano Santos Godino. Quizá el nombre no nos dice nada, pero el apodo sí. El tristemente célebre asesino de niños, de infantes, ¿sí? De niños y niñas, el petiso orejudo. Santos Godino era un niño que podíamos decir que encarnaba lo más maligno, lo más demencial, la ira químicamente pura que puede contener un ser humano. Pequeño en cuerpo, desde luego, pero grande en su forma maquiavélica de hacer daño al prójimo. Cuenta la vieja tradición popular que Petiso acabó sus días como merecía. La verdad es que suena un poco duro, pero los presos, hartos de ese demonio, y cuentan, porque nunca se pudo confirmar, que le rompieron el cuerpo hueso a hueso. Después lo introdujeron en un barril y lo arrojaron al mar, pero no cualquier mar. Todo esto ocurría en la prisión de Ushuaia, en el confín del mundo, la última tierra prácticamente habitada de este planeta. Así querían disolverse, querían olvidar, querían hacer desaparecer para siempre a este individuo y a su macabro ritual criminal. Cayetano era un muchacho que vino con su familia de Italia, eran muchos hermanos, ¿cómo podemos decir? La matriz familiar era la violencia. De hecho, la cicatriz que tenía en su cabeza era producto que el padre le había pegado con una cuchara de construcción, de las de albañil, no me salía el nombre específico, pero las que se usan para la construcción, y entre otras cosas, sí, había estado en varios lugares como de reformatorio, como tristemente célebre también se dice, y vulgarmente se dice, porque posiblemente lo que menos se logra es una reforma en esos lados, al contrario, digamos, pero otro día hablamos de ese tema, ¿sí? La cuestión es que asoló a Buenos Aires, ¿sí? Entre las décadas de 1910 y 1920, ¿sí? Y realmente sus crímenes despertaron la máxima crueldad, por lo menos vista, y el máximo horror. ¿Y cómo mataba el petiso orejudo? Pues de la forma más terrible que yo desde luego he conocido. Y también les pareció lo mismo a muchos científicos y forenses que llegaban hasta Argentina, aquella Argentina de principios del siglo XX, absolutamente asombrados. ¿Cómo es posible que un niño, que un joven, albergue en sí mismo tanto odio? No es nuestra idea en este momento detallar los crímenes del petiso orejudo, porque realmente son verdaderamente escalofriantes. Aquí una película los retrató muy bien, que es la película El Niño de Barro. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te moriste? Te moriste, te moriste, te moriste. ¿Por qué te moriste? ¿Que no querés llamar a mi amigo? Bueno, si no me hablas, quédate solo. Pero vamos a contar una pequeña anécdota de él. Resulta que cuando asesinó a su última víctima, llamado, no sabemos si en forma ficcional o no, Gesualdo, ¿sí? Le clavó un clavo en la cabeza. 3 de diciembre del año 1912.
Es el último crimen del petiso orejudo. Perdón por semejante cosa, pero bueno, fue así. Resulta que, claro, en ese momento los velatorios se hacían en las casas, por aquellas épocas. Era una noche de lluvia, y el petizo, sí, entró al velatorio, nadie le dio el pésame, él no le dio el pésame a nadie, se acercó hasta el cajón, miró a Gesualdo y salió. El comisario, que estaba allí en el lugar y que estaba a cargo de la investigación, le pareció un poco extraño ese muchacho, entre anodino, de enormes orejas, sí, que casi con ojos casi fuera de sus órbitas, que entrase y saliese así, como un alma en pena, sin que nadie lo registre, y él tampoco registrara a nadie. Y empezó un seguimiento sin presa pero sin pausa. Y cuando se acercó a él, este niño de barro se dejó atrapar, como quien dice, y el comisario fue casi... Creo que fue la única vez que Cayetano tuvo un gesto de cordialidad de otra persona en su vida para con él, y le dijo: ¿por qué estabas ahí? Respuesta de Cayetano: quería ver si el clavo estaba bien clavado. Quería ver si estaba todavía el clavo. El clavo ya no estaba porque los médicos forenses lo habían retirado. Se fue del velatorio y ahí sí, va a ver al amigo y que esto que lo otro. Compran el diario y la prensa. Como él era analfabeto, el petiso orejudo, Cayetano Santos Godino, era analfabeto, no sabía leer, escribir. Después, con los años, aprendió a contar hasta 100 aproximadamente. Bueno, como sea. Le dice a este amigo: léeme la noticia. Al día siguiente, la recorta y se la guarda en el bolsillo. Por supuesto, fue detenido y a partir de ahí aparecieron todos los horrores que había cometido, ¿sí? Y su confinamiento en la cárcel de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo, servía como realmente un escarmiento, como un escarnio no solamente público y social, sino también de parte del Estado, que no quería, como quien dice, a esa escoria, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces eran lugares realmente de la máxima crueldad, no solamente de los carceleros, sino de los propios compañeros. No estamos justificando al petiso orejudo, sino simplemente lo ubicamos dentro de una corriente creada por César Lombroso, aquel médico penitenciario, la frenología, la cual con características pseudocientíficas atribuía las medidas antropométricas y los rasgos faciales a ciertas características innatas de la delincuencia. Hoy en día quedó un poco en el olvido, gracias a Dios, esa teoría, pero no así lo perpetrado por Cayetano Santos Godino, alias el petiso orejudo, que no tuvo compasión con las víctimas que aterrorizó y tampoco tuvieron compasión de él, porque ¿saben qué? Cuando fue condenado, su familia ya se había vuelto a Italia, dejándolo a él aquí, como si fuera simplemente eso, un extraño recuerdo, como esos parientes lejanos que uno considera buenos solamente porque los ve cada 4 o 5 años. Ojalá les haya gustado. Un grandísimo abrazo y hasta siempre. ¿Tu madre viene a visitarte? No, señor, le da vergüenza. ¿Cuántos delitos has cometido? 11, 3 muertos y 8 lastimados. ¿Y robar? He probado, no me gusta. ¿Pero no te han inculcado principios religiosos? ¿Cómo no? Si soy bautizado.